a las expresiones de extrañeza, de repudio que han expresado aquí varios colegas en torno a las dos consecutivas decisiones de las altas cortes en temas muy críticos para la seguridad de los colombianos. La Corte ha optado no por la defensa del interés general, del interés de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, sino por proteger a los violadores de niños y proteger a los jíbaros, expendedores de droga y a las ollas del narcotráfico. Las Cortes han hecho una interpretación totalmente enrevesada del espíritu de la Constitución y del espíritu de las leyes. Estas Cortes contribuyen con esas decisiones al desprestigio de la justicia, a la cada vez mayor distanciamiento, mayor deslegitimación de la justicia en nuestro país. Con esas decisiones, las altas cortes contribuyen al incremento de la criminalidad y al incremento de la inseguridad en el país. La decisión sobre la reducción de parte de las penas para los violadores de niños es un esperpento. En este Congreso ya se había legislado en torno a abolir todo tipo de subrogados penales como una medida disuasiva o que pretendía ser disuasiva frente a esta modalidad de crimen atroz contra los niños colombianos. Obviamente que estas medidas disuasivas, está sabido y estudiado, no siempre funcionan cuando se trata de personas antisociales enfermas, que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas somáticos, que los inducen de manera casi irrefrenable a cometer este tipo de crímenes espantosos que son el asesinato y la violación de niños. Este tipo de criminales está estudiado ya, eso es un consenso universal en todos los países. No tienen regeneración posible, no se pueden resocializar, eso está sabido y resabido. Muchos países del mundo incluso incluyen la castración química y la castración quirúrgica como la única forma y la única alternativa para que estas personas puedan vivir en libertad. Y ese tipo de castración se hace o de manera voluntaria o de manera obligatoria cuando esas personas, habida cuenta de que son absolutamente incurables en sus tendencias homicidas y sus tendencias criminales, pues no hay otra opción sino hacer ese tipo de castración que hoy existe, por ejemplo, en 6 estados de los Estados Unidos y en varios países de Europa, como en Alemania, en República Checa, en Moldavia y en otra serie de países europeos. Acá la Corte Constitucional está dejando absolutamente desamparados a los niños colombianos, está propiciando la violación de los niños, el asesinato con ese tipo de decisiones que, al contrario de disuadir a los criminales, les crea pues un incentivo para el crimen. La Corte ha, insisto, interpretado al revés el espíritu de la Constitución Nacional, que ubica a los niños como seres de protección preferente, de protección privilegiada frente a los derechos de los demás. Se privilegian los derechos de los niños, incluso los derechos de los demás ciudadanos de bien, por decirlo de alguna manera. Mucho más se deben privilegiar los derechos de los niños frente a adultos criminales, a personas que son absolutamente enfermas, que son absolutamente irregenerables e irredimibles, sobre las cuales la sociedad colombiana, tarde o temprano, tendrá que tomar medidas mucho más drásticas que el incremento de las penas que se han tomado en otros países del mundo. Las listas, por ejemplo, que anuncian, los carteles, mejor, que anuncian la presencia de estas personas en las localidades, en las comunidades, la difusión de las listas de las personas que han sido condenados por este tipo de crímenes, etcétera, etcétera. Son medidas que han tomado sociedades muy civilizadas, no sociedades bárbaras, sociedades muy civilizadas y muy modernas, para poder prevenir de alguna manera, o por lo menos atenuar o disminuir la comisión de este tipo de crímenes, dado que
este tipo de inclinaciones criminales son absolutamente incurables. El otro tema es el tema de la dosis personal. Obviamente pues nos tiene escandalizados, no porque estemos en contra de que los consumidores de drogas estemos en contra de que no deban ir a la cárcel, estamos de acuerdo, no debe haber un tratamiento penal para los consumidores de drogas, deben asumir que son personas que tienen algún tipo de dolencia o alguna enfermedad que los induce pues al consumo de drogas. Debe ser esa la orientación de la política pública sobre el consumo, en particular sobre el consumo. Y para eso la ley sabiamente, los códigos han establecido una serie de límites a la dosis personal que es, digamos, aceptable, que las autoridades podrían aceptar como la necesaria para satisfacer esas inclinaciones de consumo de droga de los individuos. Pero lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es borrar de un plumazo ese límite a la dosis personal. Y ha establecido que la dosis personal es la que cada uno de los consumidores a bien tenga establecer. De manera caprichosa podrá establecer cada quien cuál es su dosis propia personal. Esto borra de un plumazo la dosis personal y hace absolutamente incontrolable por parte de las autoridades el microtráfico. Lo hace absolutamente incontrolable. Esta es una ley a favor de los jíbaros, expendedores al menudeo de drogas en los colegios, en las discotecas, en los parques, en las ciudades del país. Este es una ley, o es un fallo, perdón, en favor de las ollas expendedoras del microtráfico que se han convertido en una plaga urbana en todas las ciudades del país y que son responsables directas, obviamente, del incremento del microtráfico y del incremento del consumo de drogas como un problema de salud pública generalizado. Aquí la Corte Suprema, obviamente, otra vez está privilegiando los intereses de los jíbaros, de los microtraficantes y no el interés de las familias colombianas, de la juventud colombiana. Es absolutamente inaceptable que se arrogue las Cortes estas facultades del legislativo precisamente para legislar en favor de los criminales y no en favor de los ciudadanos de bien del país y de las familias colombianas. Gracias, presidente.